Bueno, yo conocía en ese momento a García Márquez, en el momento en que se hace la de Gabaldón, porque es en la 67, primera, sí. no, 64. Es la primera en donde entra García Márquez a hacer una adaptación para su primer trabajo cinematográfico formal. Y vi la película, y la película pues era casi como marcaba un hito, era el fin del cine de la época de oro, que merecía abundancia del cine mexicano. Y yo leí el cuentito de Rulfo, que se lo había mandado a hacer Manuel Barbachano, un cuento de unas 60, 80 páginas. Y me sorprendió mucho que Fuentes y García Márquez habían adaptado nada más la mitad del cuento. Un cuento que era muy fácilmente comprimible, digamos, y hacer una película del cuento de principio a final. Entonces me quedó en la cabeza, esto era el 64, una cosa por el estilo, y se dio mi primera película, que a tiempo de morir, donde ya García Márquez, es la primera de García Márquez, con un guión propio. Sí. Y se me quedó la idea de qué raro que hicieron media película. Pasan los años, o sea, fade out, fade in, muchos años después. Sí, muchos años después. Bueno, yo conocí a Rulfo de tiempo atrás y no éramos realmente amigos, pero nos veíamos y conversábamos y alguna vez nos tomamos un café o un trago, o varias veces. Y hablé con Rulfo un día y le dije, oye, ¿me das los derechos de refilmar El Gallo de Oro? Y me dijo, sí, hombre, ¿cómo no? Son los derechos, y me dio un papel y me los otorgó por un año. Y en ese momento entró a ser director de el equivalente de IMCINE, del ente estatal productor, Alberto Isaac. Y le dije, Alberto Isaac, quiero hacer tal cosa. Y me dijo, sí, adelante, hazla. Y me dijo, ¿quién quieres que la haga? Entonces ahí sí me quedé pensando. Y tiempo atrás yo había conocido a Paz trabajando en alguna cosa de hacer cortitos para la tele o algo por el estilo. Y éramos amigos y conversábamos. Entonces era enormemente prolija en sus cuentos, en sus relatos, en sus pláticas, en cómo decía las cosas y cómo hacía que fluyera lo que contaba cosas, ¿no? De su familia en Veracruz o en Jalisco, y era muy, muy divertido. Y de pronto sabía yo que había hecho algunos guiones para televisión y cosas por el estilo, cosas chiquitas. Y se me ocurrió hablarle por teléfono y decirle, oye, quiero que hagas un guión. Pensó que le estaba yo pidiendo un guión chiquito para hacer algún programita de televisión. Y me dije, ¿qué cosa? Pues esto de Rulfo. Y me dijo, no. Y que le dije, no, piénsalo, date un rato, piénsalo, y yo en un par de días te hablo y me cuentas que decidiste. Y me dijo, bueno, un par de días. Una hora después le volví a hablar y le dije, ya decidiste. Es decir, me adelanté a los 2 días. Pues sabía que esa era la mejor manera de coerción y presión sustancial. Y me dijo que no, pero le dije, bueno, empiezas el lunes. Y entonces ya... sí, y ya no había otro remedio más que algo así como empezar el lunes. A ver, desde mi versión, cuando le dije que no, por un lado había, por supuesto, pánico escénico. Por supuesto, pánico escénico. Uno no está preparado en la vida para que le ofrezcan hacer el guión de una película, sino para ir, suplicar y escribirlo y arrastrar el manuscrito durante años, ¿no? Entonces rompía mi esquema. Segundo, había visto los Pedros Páramos previos y me parecían horrorosos.
todos, horrorosos, y no quería caer en ello. Había leído El Gallo de Oro, y si bien es mucho más adaptable que las otras historias de Rulfo, no los cuentos, cuentos tiene algunos que me encantaría hacer. Y, no obstante, El Gallo de Oro tenía también elementos de realismo mágico que a mí me chocan en el cine. Entonces dije, yo no puedo aceptar hacer algo que tengo que lidiar con el realismo mágico porque me va a quedar tan chabacana como todas las películas de realismo mágico de los 70s. Entonces, por eso dije que no. Y luego, porque no había visto la película, pero había visto fotos del primer Gallo de Oro, el de García Márquez y Fuentes y de Gabaldón. Y claro, ahora que escuchaba hablar a Rip, decía, no es la última película del cine de oro mexicano, además es la última película de la concepción del México que avanza hacia adelante, el México del PRI que no tenía problemas todavía, ¿no? De López Mateos, el desarrollo estabilizador, y ese México en donde no es casual, y esto se me ocurre ahorita, no lo había pensado, que la adaptación de Fuentes y García Márquez terminara en el enfrentamiento de los dos, de Benavides y Dionisio Pinzón, dejando el papel de la caponera prácticamente al de la cantante que ocupa los interludios, ¿no? Porque no hace tanto acababan de terminar Los Caciques, y era un problema básicamente de poder caciquil visto a 20 años de distancia, 20 años para atrás. Y a mí eso, la verdad, no me interesaba. Pero bueno, entonces acepté por medio de la coerción y la trampa, y que además, por supuesto, tenía yo muchas ganas. De repente me dije, pero serás imbécil. A nadie le ofrecen el guión de una película y dice que no. Los que me decían eso, que era el foro de los tiempos, ¿no? La historia que tenían razón, tenía yo que aceptarlo. Pero ya empecé a platicar con Rip de qué quería y cómo quería hacerlo, y me dijo dos cosas que me ayudaron muchísimo a encontrar el tono en el que yo podría aportar algo. Por un lado era, no quiero a Gabriel Figueroa en la película, como idea. No quiero el México de montañas y nubes, no lo quiero. Ojo, era difícil porque las fotos de Rulfo son muy similares a las de Figueroa. Entonces me dijo, quiero un México híbrido, un México real, así. No, pero más que real, en donde la ciudad ya haya invadido al campo. Ese era el primer requisito, y el otro es los hijos de campesinos que ya traen una camiseta de Michael Jackson. Entonces eso era lo que yo quería, es lo que yo quería desde Tiempo de Morir, que no me dejaron hacerlo. Entonces esta era mi revancha contra la imposición en Tiempo de Morir, que quería lo mismo. No me dejaron. Entonces aquí era, sí, imposición de la Meda Films. Bueno, censura paterna. Y la otra cosa que me pidió Ripstein, a mí me costó más, pero estaba yo también de acuerdo, él odia a los mariachis. Entonces, como la caponera es cantante de palenque, dijo, pero sin mariachis. Y le dije, ¿y entonces con qué? Y me dijo, con banda de pueblo. Ahí me pareció muy buena solución. Pero sobre todo, esta especie de la incursión de la ciudad en el campo me daba una visión de un México del que yo sí quería hablar. Yo toda mi vida tuve mucha rabia contra mis maestros de kinder. Me refiero precisamente a los de kinder, que me dijeron que habían 4 estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, que no las hay, que las casitas tienen techo de 2 aguas y adelante un manzano y un laguito, un charquito ahí donde nadan 2 patos, y yo salía a la carretera y lo único que había eran casas con castillos para futuras construcciones de un ladrillo gris. Y vulcanizadores, claro, y la llanta arriba deteniendo el techo para que no se les vuele. Entonces,
yo quería hablar de ese choque, y esta ciudad que invadió el campo me permitía hablar de ese México híbrido. Que para mí era importante, que era ir en contra de todas las lecciones de manual de cómo escribir un guión. Ahí sí le dije, tú describe todo lo que quieras, pon todo lo que se te ocurra, no midas lo que yo estoy convencido, muy equivocadamente enseñan en los seed fields del mundo, que es siempre primer acto y segundo, o sea, Bueno, yo venía de letras, así es que no había leído nunca ningún manual. Yo venía de estudiar literatura y confiaba mucho en mi olfato natural. Pero la primera cosa a la que me enfrenté, y que lo hablé mucho, en esas alturas trabajábamos muy imbricados, Ripstein y yo, fue parte de por qué no funcionan las horribles películas de realismo mágico, es porque no tienen personajes, tienen emblemas eternos e inamovibles, ¿no? Amaranta Úrsula es la matrona, la matriarca que hay en todos los pueblos, y que pasa la historia y cambia la historia y ella sigue idéntica, no existe en la realidad. Y cuando hablamos del realismo mágico en esta película, y me dijo, no te preocupes, échalo de lado, me permitió empezar a ahondar en personajes. A ti no te gusta la palabra psicológicamente, pero yo prefiero usarla para clarificar, crear la personalidad. Y la que más carecía de personalidad era la caponera. Porque todas las mujeres del realismo mágico son mujeres de caderas anchurosas. No, pero vamos, caderas anchurosas que despiertan la sexualidad de los hombres, pero que no son más que el motor de la sexualidad ajena. Yo me acordaba de Lucha Villa en El Gallo de Oro, que era exuberante, y no nada más tenía las caderas anchurosas, era todo anchuroso. Y era pues verdaderamente una mujer muy deseable. Y yo lo que pensé es, no, la Caponera es una cantante de pueblo pésima. Porque si es más o menos mona, no estaría en el pueblo, claro, estaría haciendo en ese momento el programa de Raúl Velasco, diciendo es la flor más bella del ejido, y además canta. Entonces yo quería una que cantara mal, básicamente, y que cantara cosas raras. En la película de Gabaldón, pues cantaba canciones ciertamente emblemáticas de las canciones rancheras o cosas más o menos por el estilo, y en El Imperio de la Fortuna, que así terminó llamándose la adaptación, cantan volare, ¿no? Sí, y unas canciones inventadas por Paz. Sí, no, unas de Las rosas de mis rosales, y cosas extrañas. Entonces era una mala cantante, pero era un buen amuleto. O sea, lo cantante terminaba siendo secundario para la estructura de la trama, y importante para Pinzón, que era lo que le determinaba la vida. Y a ella lo que le determinaba la vida era ser cantante, no ser amuleto de actividad a la que se resigna una vez que se integra a esta familia extraña que forma Pinzón y su buena suerte, ¿no? Terminamos trabajando el guión de una forma que se simplificó con el tiempo. Paz me entregaba páginas escritas, ya tengo 7 páginas y 11 páginas, y yo las leía y ya iba haciendo mis comentarios, pero sin saber realmente hacia dónde me llevaba la historia que me presentó. Finalmente, entre 7 páginas y 11 páginas y 12 páginas y 4 páginas, terminamos teniendo un guión de 320 páginas, es decir, un guión 3 veces más anchuroso,
que un guión común y corriente, es decir... Las caderas de la Caponera. Exacto, pero las caderas de la Caponera, por supuesto, le llevan a unos 6 o 7 horas de pantalla, y entonces no estaba dentro de la convención cinematográfica hacer películas tan largas. Y entonces empecé yo a decirle a Paz, reduce tal y tal cosa para dejarlo en este límite de tiempo, que era la única limitación que yo le puse, es no podemos pasarnos de tanto. Y ¿cómo elegiste a Blanca Guerra? Me acuerdo que fuiste muy claro en quiero una actriz, no una cantante. Es mucho más fácil doblar a una actriz que hacer actuar a una cantante. Entonces fuimos a platicar con Rulfo, todavía estaba yo escribiendo el guión. Sí. Estaba ya casi terminado el guión. Ya estaba el guión terminado, más bien fuimos a dejárselo. Fuimos a dejarle el guión. Le hablé a Rulfo y le dije, oye, tengo ya el guión listo, me gustaría mucho que lo leyeras y me dijeras qué te parece. Entonces, vénganse aquí al INI, al Instituto Nacional Indigenista, en donde tenía su oficina. Entonces llegamos a ver a Rulfo. Entonces entramos, estaba por ahí, recibió muy amable, como siempre fue conmigo, presenté a Paz. Pero espérame, Rulfo estaba por ahí, es una pequeña cosa. Para mí Rulfo era Rulfo, yo no lo conocía. Para mí Rulfo era Rulfo. Entonces entro a una oficina de gobierno, parecida a una película de Billy Wilder, en donde en medio de 26 escritorios, preguntamos, Juan Rulfo, el licenciado Juanito, sí, al fondo a la derecha. Entonces llegamos al fondo a la derecha. Para mí ese fue un shock. Entonces empezamos a platicar. Estelita, la secretaria, que nos trae un café, y estábamos sentados, y de pronto Rulfo le dice a Paz, oye, ¿quién va a ser la Caponera? Y ya habíamos pensado más o menos en Blanca Guerra, pero no dijimos nada. Enfrentarse a un autor es siempre tener que sacar la espada y mejor la deja uno envainada. Y le dice a Paz, ¿quién va a ser? Y entonces Paz dice, bueno, pues no sabemos. Y entonces Rulfo le dice, ¿por qué no es la cantante esa? Espérate, primero dice, bueno, no va a ser Lucha Reyes, porque pues ya, Lucha Villa, porque ya le pasó el tiempo. Pero esta cantante, la jovencita, la muy chulita. Entonces yo digo, ¿quién? La muy chulita, la del pelo. Estelita, ¿cómo se llama la cantante? La chulita, la de flequito. Entonces llega Estelita. Y dice un nombre. Sí. Bueno, nombres de la época, además. Lucerito. No, la chulita. Sí, dije chulita, esa no es chulita. Y entonces empiezan poco a poco a llamar, primero llama a Estelita y luego llama a Vicente. A ver, ¿cómo se llama la cantante? La muy chulita. De pronto, un ratito después estaba toda la oficina del INI, en la oficina, en el cubículo de Rulfo, todos diciendo nombres de quien fuera, ¿no? María Calas, lo que hubiera. Lo que era muy llamativo es, conocía a todas las cantantes, no, pero no cantantes famosos, no cantantes buenas, las cantantes de la estación de radio que yo oigo en el coche, ¿no? La 592, y sabía las que habían ganado el Loti. Vamos, la de Loti, la de hace 2 años. Vamos, yo por supuesto, nosotros fracasamos, no pudimos soltar ningún nombre. Nunca tuvimos ni idea de quién era. Total, ahí nos fuimos y le dije yo a Rulfo, bueno, pues cuando te acuerdes me avisas. Entonces ya nos fuimos, empezamos a preparar la película. Rulfo me habló, tiempo después me dijo, leí el guión y le encantó. A mí me gusta muchísimo el guión y es formidable y tengo muchas ganas de ver la película. En ese momento llega el 19 de septiembre, fatídico, el primer 19 de septiembre, fecha que debería de ser abolida ya en este país. Por decreto tendríamos que pasar del 18 al 20. Y viene el temblor, me espanto, yo le hablo al productor encargado del despacho entonces,
Y le dije, a mí no me detiene ningún temblor, yo empiezo, ¿eh? Y empezábamos 10 días después. Tuvimos que rehacer el equipo técnico porque a algunos se les cayó la casa, bueno, un espanto. Pero empezamos a hacer la película, terminamos y antes de terminarla por completo, Rulfo murió y no la vio nunca, cosa que me dio muchísima pena. Y nunca supimos cuál era la cantante. Qué bueno. Y nunca supimos cuál era la cantante. Qué bueno que no su nombre, porque si no, sí. ¿qué hubiéramos hecho? Y por otro lado, pues creo que elegiste a Blanca Guerra y ya no le consultaste a Rulfo sobre la cantante. Sí, era muy distinto, era otra la descripción de Rulfo, de Pinzón, que es muy distinto de lo que López Tarso hizo en aquel momento, ¿no? Para empezar, el Pinzón de Rulfo es un viejo enteco y deforme, y tiene una mano seca, y López Tarso estaba más. Te digo, y la primera versión da la sensación que era una película sobre el poder, sobre los grupos de poder en un México que estaba realmente pacificándose después de los periodos de caudillismo y luchas de militares que no terminan hasta Maximino, en realidad. Digo, Cárdenas los acaba, pero terminan con Maximino. Que eran 15, 12 años después, que es el tiempo que le da el arte para asentarse y digerir las cosas. A nosotros ya nos tocó el México descreído. Ya el 68 había pasado hacía 13 años, o ¿cuántos? Sí. Entonces es otro México, es otro tipo de relación en donde el poder no estaba en el enfrentamiento de la cúpula. Y aquí lo que quisimos meter sobre todo es el poder sexual de Pinzón. A ver, porque vamos a partir. Pinzón es enteco, feo, y no tiene maldita la gracia. ¿Qué mantiene a Blanca Guerra con él? Pues espero que sea claro en la película, pero es lo que yo quería. Es que por alguna extraña razón, voy a decirlo en términos muy modernos y probablemente muy estúpidos, le descubrió el punto G. Era el que la llevaba a los mejores orgasmos de su vida. Por eso no lo deja. Por eso no lo deja. Porque luego avanza la película y la tiene en el encierro, en el agobio, en el abandono, en el desprecio, y sin embargo no lo deja porque es su contraparte sexual. Y esa es probablemente eso sí sea muy hijo de su tiempo, de cuando le hicimos tú y yo. Me acuerdo que me dijiste, es la primera vez que es la mujer la que tiene un orgasmo en el cine mexicano. No orgasmo de las sábanas. Orgasmo. Todo empezó una noche, después de la cena, echándonos unos tragos con Emilio García Riera y hablando precisamente de del Imperio de la Fortuna, y probablemente de Mentiras Piadosas, pero creo que era del Imperio de la Fortuna, y de el campo a la ciudad, el campo pauperizado, el campo lleno de bolsas de plástico tiradas en el piso y carcachas abandonadas. De pronto yo me salí de la conversación y habíamos hablado de La Mujer del Puerto, la versión, la primera, porque van muchas, la versión de Beutler. Hablando de eso, y de pronto salí, pues, un trago o algo así, regresé y dije, hay que ser una mujer del puerto, pero de rengada, una mujer del puerto, más o menos como sería una puta veracruzana, que la puta veracruzana que utiliza Beutler es una mujer con
guantes hasta acá y voz tembleque y vestido largo y... Marlene Dietrich tropical, ¿no? Marlene Dietrich tropical. Sí, creo que Andrea Palma quería ser Marlene Dietrich toda su vida, y entonces sale de Marlene Dietrich recargada en un farol de la zona de tolerancia de Veracruz, hazme el favor. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una como sería, ¿no? Una puta de esquina. Ahora, entonces, de ahí surgió la idea de vamos a hacer hacer La Mujer del Puerto. Empezamos a platicar. Yo advierto, nunca vi La Mujer del Puerto de Beutler. Vi fotos y esta cosa que le ponían asombrosamente crestomatía en programas de televisión pomposos, en donde salían pedacitos de películas o pedazos de cosas. Entonces yo nunca vi, hasta la fecha, no he visto nunca La Mujer del Puerto de Beutler, he visto pedazos. En La Mujer del Puerto mía, inmediatamente detrás de los títulos hay 2 shots de la versión de Beutler, nada más en homenaje a Beutler. Entonces hay un par de tomas de unos barcos en blanco y negro que es de la versión original. Y entonces dijimos, vamos a hacer esta puta... Este entorno desastrado. Y lo que Paz me dijo, sí, me dice, pero la voy a contar desde varias ópticas. Claro. Y era un poco Akutagawa y con Rashomon, que eran varias ópticas, y otro poco de Ring in the Book, que es la primera que yo conozco, el primer poema enorme que conozco. Son muchas ópticas, como 10 o 12 ópticas de un mismo caso que cuentan. Entonces, a mí me pareció una idea interesantísima de, bueno, sí, vamos a contar. Y voy a decir por qué. Porque, bueno, no vi la película, vi un pedacito, pero Andrea Palma corriendo, vestida de quinceañera, a punto de ser violada, es demasiado para mí. Vamos, era además 44 años y vestida de quinceañera, no la pude ver completa. Pero leí el cuentito. El cuentito de Maupassant son 2 páginas y media. Es en pantalla, tanto en la película de Beutler, creo que no vi, pero no sé si existe, pero en la nuestra es 2 minutos de pantalla, máximo. Entonces dije, bueno, va a pasar no en México de los años 20 ni en la Francia de los años 80, va a pasar en el México del 92, 93, en donde el incesto no lleva a nadie al suicidio. La mitad de la gente que vive en las barriadas y en lo que antes llamaban ciudades perdidas, lo cometen tranquilamente y no se suicidan. O les echa a perder la vida, pero poquito, o lo gozan y tranquilamente. Entonces tenía yo que encontrar una forma de contarlo distinto. Después, segundo punto, me importaba mucho que no fuera el papá autoritario. No sé si era don Fernando Soler, no debe haber tenido edad, pero alguna gente tipo don Fernando Soler, padre autoritario, sino, siendo francos, México es un país de matriarcado. A fuerza de padre ausente es un país de matriarcado. Y pensé para mis adentros, ¿y quién? Si ya no hay penalización moral tan fuerte a los que cometen el incesto, ¿quién lo padece más? O lo vive de distinta manera. Y pensé, la madre que es la única que llevó a ambos en su vientre, ¿no? Y que sabe los lazos sanguíneos que existen. Porque la tercera cosa, eso no se pone a investigar, y el incesto es casi universalmente condenado. Entonces, tomando esos 3 antecedentes, que poco me daba el cuento de Maupassant, que quería que fuera la mamá, y que poco está penalizado socialmente en 1993 el incesto, dije, bueno, vamos y fue donde le planteé a Rip, a contarlo desde 3 ópticas. Yo, la verdad, ¿es novela o es no lo conozco, no lo conocí, no lo conozco ahora. Y empecé a contarlo.
empecé a contar primero la versión de Perla, en donde me interesaba mucho plantear esta muchachita todavía idiota, ilusionada, pensando que puede tener una vida bonita, que en una de estas se va a conseguir un príncipe azul que no que la va a sacar del burdel, pero que la va a padrotear bien en el burdel, como ella se merece. El segundo es el hermano, que descubre que es el hermano durante la película, que los sueños de Perla le importaban muy poco. Lo que sí tenía es una clara atracción sexual que en la película se explica por la consanguineidad. Eres carne de mi carne, somos la misma cosa. Y el tercer punto de vista es la madre, que al principio trata de impedirlo para luego ceder. Y el requisito que me había puesto Ripstein para escribirla es: no quiero una película amoral donde todo se valga, donde todo sea, ay sí, me acuesto con mi hermano y da lo mismo, ¿no? Y me acuesto con el perro y da lo mismo, ¿no? Sino que era una película que creyera en el pecado, no obstante lo cual lo transgrede. Una película inmoral. Que esas son las que rompen, esas son las que gestan rabia y revoluciones. Revoluciones estéticas, por lo menos, que a mí son las que me interesan. Y así empecé a escribirla. Y además estaba la escritura ya planeada para planos secuencias, para planos largos, que ya en ese momento yo lo había escogido como camino. Un camino que es peligroso, pero en fin, había escogido ya hacerle en esos términos. Y para hacerle en esos términos había que tener una descripción muy precisa de cómo tendrían que hacerse las cosas, porque hacer un plano secuencia es trabajar con tiempo real. Y el cine, pues ya lo dijo Ford y Hitchcock, extiende o encoge el tiempo, lo manipula. En el caso del tiempo real lo manipulas, pero de otro, te manipula a ti. Y entonces había que tener en cuenta eso desde la escritura del guión, que era complejo. Tener los lugares en donde la cámara puede trabajar sin cesar y las atmósferas y los ambientes y los diálogos y las pulsiones y las tensiones que van dentro del cuadro, que es de lo que se trata el cine finalmente, bien pensadas desde antes de empezar. No se improvisa en ese caso. Es así como no se improvisa en ciertas coreografías que tienen que tener una precisión matemática. En el caso de hacer planos secuencias, más o menos es por donde anda la cosa, y eso tiene que estar previsto desde antes. Entonces había que saber muy bien cuáles eran las diferencias entre los espacios que se repetían 3 veces y el tono de las diferentes versiones, quién ve a quién, de qué modo, y dentro de qué espacio y en qué tiempo. A ver, quién ve a quién y de qué modo, era muy, para ejemplificar, ella sale vestida de sirena, era su traje de trabajo de puta. A ella le encantaba, ya lo había diseñado, está lleno de lentejuelas, y en la visión de ella le queda fantástico. El traje está nuevecito, el brasier le ajusta, la cadera le queda en el lugar que le debe de quedar. Y cuando la ve el hermano, estoy poniendo nada más un ejemplo, cuando la ve el hermano, está medio jodido, no brilla tanto, se le ven más las tetas. Cuando lo ve la mamá y ella tienen una profunda relación, la típica relación madre-hija, que son siempre muy tensas. El personal femenino que está acá lo sabe. Entonces la mamá la ve
ya no tiene casi lentejuelas, tiene un cinturón, digo, un alfiler de seguridad deteniéndolo, la copa del brasier le queda grande, la ve con el desprecio de, ¿y tú de veras crees que vas a salir de este hoyo en el que yo me hundí haciendo lo mismo antes que tú? Eso lo tenía que marcar bien la cámara y con elegancia, sin remarcar. Elegancia quiere decir invisibilidad. Claro. Que se sienta pero que no se remarque, que no haya un close-up al alfiler de seguridad, vamos, por decir una cosa. Pero bueno, yo siguiendo la instrucción de Ripstein de la quiero inmoral y quiero que vayas con todo y contra todo, pues tiene incesto, parricidio, abortos, en escena como 3, ¿qué más? Con el suficiente. Vamos, tenía una gama de todo tipo, digo, de todo tipo de transgresiones en escena. Pero vi un personaje que a mí me gustaba muchísimo, que era como el hilo conductor de la película. Lo usé realmente como hilo conductor, que era lo más improbable en México. Un antiguo anarquista idealista de la República de D'Annunzio, que yo creo que ya a estas alturas no queda nadie que sepa qué es eso, pero los que querían fundar la República Ideal, utópica y de derecha, antes de Mussolini. Él quería eso. Y quería, por lo tanto, un burdel perfecto. Quería un burdel que anduviera como los trenes de Mussolini, a tiempo, limpio y a sus horas. Es por lo que él acompañaba a Perlita. Perlita es la protagonista, para que fuera su compañera de viaje en esta empresa. Y la película terminaba en ese colofón, siguen juntos, porque es una película que es inmoral y no amoral, siguen juntos, ella está embarazada, vale madres, tienen un hijo mongólico, no les importa, van felices y están ya en el burdel utópico. Es un final feliz que a mí me gusta mucho, yo no sé tú cómo. Es muy distinto de los otros finales felices. Claro. Sí. Y bueno, ese final feliz tan atípico y anormal logró que no la produjera IMCINE. Una historia asombrosa se perdió la película, vaya, desapareció de pronto, desapareció al punto que yo en algún momento, una noche sentado conversando con Paz, tomando un trago, diciendo, en realidad no sé si hice esta película o no la hice, si es nada más una suposición y alucinación colectiva que la hicimos, porque de pronto dije, desapareció, vaya, no queda ni una sola foto, no queda nada de la película. Y tiene una serie de aventuras que sería Fernando Trueba quería hacer el documental de la historia de la película, que pues desgraciadamente no llegó a fruición eso, pero es una historia muy muy divertida lo que ocurre con la película, y se estrenó pasó en México solamente un par de días. La compró un distribuidor que la llevó a muchos lugares del mundo, pasó con éxito en un montón de lugares, pero en México no se ha estrenado nunca. Entonces estamos restableciendo los tonos originales de la película, los colores, una serie de elementos técnicos que sí determinan cómo se ve la película, cómo se pensó la película, y espero tenerla próximamente para que se pueda estrenar y la vean acá. La película ha tenido también historias muy singulares de gritos, desmayos en el cine, en Argentina o algo así, quemaron la taquilla de uno, la han prohibido por todos lados. Es muy curioso porque no se ve nada. Es prueba inequívoca de que la imaginación
es mucho más poderosa que el mostrar las cosas tal cual. No se ve, no se ve nada. La imaginación es... Pero la imaginación es Por muy eso potente. el realismo mágico literario en literatura funciona muy bien porque te lo imaginas, pero cuando lo ves no es posible. Sí, la mujer más hermosa del mundo es muy fácil de imaginarse, es imposible de verse. Sí. Pero bueno, entonces la encontramos. Yo me muero de ganas de... Cuando salimos, a ver, en lugares tan remotos como en Rosario, Argentina, yo andaba a esas alturas como Sherlock Holmes buscándola por todos lados. Me sentí muy contenta en ese viaje cuando alguien me regaló un DVD horrible de la película, un CD, DVD, horrible de la película, con subtítulos en francés abajo y la voz de la narradora rusa, esas que se usaban, que era una sola narradora para todos los papeles, pero era la única prueba que teníamos en donde estaba la imagen. Yo llegué a México como diciendo, tengo un tesoro, pero bueno, decía, llegué a Rosario, Argentina, para desde México, ciudad remota y perdida. Y estaba dando un curso. Y entonces me dijeron, es que nosotros tomamos La Mujer del Puerto, era un semestre que se llamaba, no me acuerdo. La Mujer del Puerto. No, bueno, se llamaba era un semestre dedicado a la... Dije, ay, no me digan, ¿tuvieron un semestre de La Mujer del Puerto? Sí, tuvimos un semestre de La Mujer del Puerto. Y les dije, ¿no tendrán de casualidad los guiones y la película? Y para mi azoro y mi conmoción, al día siguiente me llegaron con los guiones todos subrayados. Y yo decía, no es posible que en mi país no la hayan visto. Y no es el único lugar donde me ha pasado el de Rosario. Vamos, el otro día me decía otro alumno, que son los que le cuentan uno estas cosas, yo tomé un semestre de análisis comparativo de las dos mujeres del puerto. Y yo cada vez que escuchaba esto, lo que yo pensaba es, y en México no. Y ni siquiera puedo decir fue censura del Estado, esas que reivindican. No. Desdén.